En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar. ¿Quién estaba gritando hace rato en la alabanza? Tú tienes un 10, hermano. Vamos a poner una estrellita aquí, por ahí. Si alguien tiene una estrellita, se la pone, hermano. Amén, gracias. Gloria a Dios. Me dijo el Señor que te dijera eso. Familia, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante. Seguramente ya lo has escuchado también, y es porque estamos terminando una serie. El tema del día de hoy se llama compromiso. ¿Ok? Repite después de mí, compromiso. Ok. Hace como 5 semanas comenzamos esta serie y te hablé primero acerca de permanecer, obviamente de permanecer con Dios, de permanecer bajo lo que Él nos manda hacer y de permanecer también en este lugar. Este lugar es tu casa, este lugar es tu iglesia, este lugar es para que tú estés, permanezcas aquí, Dios te mandó. No somos la mejor iglesia, no somos los mejores pastores, no somos perfectos, el único perfecto es el Señor, pero el Señor te mandó a este lugar, a esta casa. Entonces te hablaba acerca de permanecer, después te hablé acerca de la obediencia, de obedecer, dice en la palabra que en la obediencia hay bendición, y luego la semana pasada te hablé acerca de la fe que va tomada de la mano de la obediencia. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie, familia, hablando acerca del compromiso. Pero quiero tomar un ejemplo muy sencillo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos o que hemos vivido, algunos van a vivir, ¿verdad? Y es el matrimonio. El matrimonio yo creo que es un ejemplo ideal, porque se pasa por un proceso similar. Primero te casas y decides permanecer con tu pareja, con tu cónyuge. Amén. Y entonces empiezas a caminar junto con tu pareja, tu cónyuge. Hay discusiones, siempre hay altas y bajas, pero vas caminando y vas teniendo vas esta relación, pues creciéndola, por así decir, pero a veces pareciera que no es suficiente permanecer en un matrimonio. Sí, porque de repente hay parejas. Yo me acuerdo que mi mamá me platicaba de unos amigos de mi papá que tenían a su papá y su mamá y vivían en casa. Y ese papá y esa mamá no se hablaban, o sea, cero, no se dirigían la palabra. Por ejemplo, la esposa le preparaba el desayuno, lo ponía en la mesa y el señor llegaba y comía, pero no se hablaban. Por años y años no se dirigieron la palabra, ni una sola palabra. Entonces a veces pareciera que no es suficiente el permanecer. Esta pareja vivían en la misma casa, en el mismo lugar, pero aunque pareciera que estaban permaneciendo en su matrimonio, no estaban ahí. O hay quienes de repente también tienen, como dicen por ahí, un segundo frente, ¿verdad? Hay gente que está dentro del matrimonio y tienen por ahí una casa chica, y entonces llegan a dormir a su casa en la misma cama que su cónyuge, que su pareja, y están permaneciendo en el matrimonio, sí, pero no es suficiente permanecer de esa manera. Después de permanecer en el matrimonio, llegas a un punto en el que decides obedecer. Y no me refiero a ser esclavo de tu pareja y a obedecer como en la armada, ¿no? Como en el ejército. Pero sí creo yo que obedecemos instrucciones que son necesarias para llevar una vida, digamos, en paz, una buena relación con tu pareja, ¿no? Por ejemplo, a mi esposa le gusta que le diga te amo, y seguramente a muchas de las mujeres que están aquí. Entonces no es que yo la obedezca porque ella me manda, pero ese tipo de situaciones dices, bueno, pues si le gusta, ¿por qué no se lo voy a decir? A mi esposa le gusta que yo, por ejemplo, la lleve a desayunar.
¿verdad? Le encantan los chilaquiles, por si no sabían, ya lo saben. Y entonces, pues cuando podemos, primero Dios, pues la llevo a desayunar, ¿no? Y no es que yo la obedezca como un ciervo, ¿verdad? Pero es importante el caso obedecer. Por ejemplo, a mí me gusta que me planchen mis camisas, a lo mejor de tal manera, y bueno, pues yo se lo comunico y ella lo obedece. No porque es mi esclava, pero sí para mantener una buena relación. ¿Me explico? Estoy hablando de ese tipo de obediencia que sirve, al final de cuentas, para vivir felices, para llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Y lo aplicas en tu matrimonio, esa obediencia, pero también aplicas la fe, ¿sí? Para poder obedecer. Te decía yo la semana pasada que un sinónimo de fe es confianza. A eso se refiere la fe. Entonces, yo confío en mi esposa, ¿verdad? Tengo fe en mi esposa y entonces esto permite que dentro del matrimonio pues podamos ir caminando. Amén. Y entonces permaneces en el matrimonio, obedeces en el matrimonio y tienes fe en tu matrimonio. Y familia con Dios es algo similar, es algo parecido. Decides permanecer en esta iglesia o a la iglesia en la que te congregues y vas a la iglesia y te congregas y empiezas a leer la Biblia, ¿verdad? Y empiezas a tener tiempo de oración, de comunicación con Dios. Comienzas a obedecer lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Pones tu fe en Dios, obviamente, porque mientras dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces empiezas a leer, a escuchar prédicas, empiezas a enterarte de la realidad, de lo que Dios nos mandó, de lo que Dios escribió a través de algunas personas inspiradas por Dios y pones tu fe en Dios. Y entonces crees en Dios, pones tu confianza en Dios. Y tanto en el matrimonio, familia, como en la vida espiritual, pareciera a veces que eso es suficiente para decir y vivieron felices para siempre, ¿no? Pero de repente 10 años después de casados surge una infidelidad. De repente 10 años después de cristiano surge una infidelidad para con Dios. Surge algo más importante que Dios en tu vida. Y allí es donde quiero comenzar, familia, el tema del día de hoy. Quiero hablarte acerca del compromiso. Porque en un matrimonio, para que no haya, por ejemplo, una infidelidad, que es uno de los ejemplos, es porque decides hacer un compromiso con tu pareja. Porque, familia, vamos a ser honestos, pues siempre va, en mi caso, ¿no? Como hombre, pues siempre va a haber mujeres guapas, ¿verdad? Siempre va a haber mujeres bonitas, siempre va a haber alguien que te pueda gustar, porque bueno, pues así Dios las creó, ¿no? Pero, y te lo digo yo porque no por ser pastor quiere decir que ya no se me parecen bonitas las mujeres, ya no me gustan. Ahora me gustan los gallos, o los patos, o los gatos, no, sigo siendo hombre, ¿sí? Nada más que hay partes que tenemos que reprimir como varones, ¿verdad? Y entiendo que yo amo a mi mujer y aunque haya mujeres bonitas, incluso aunque haya posibilidad de caer, no lo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso con mi esposa. Lo mismo sucede en el caso de las mujeres, ¿verdad? Hay hombres más guapos que el marido que tienes allá a un lado. Por ejemplo, algunas de ustedes, y lo he dicho en otros servicios, les gusta Chayanne. Yo no entiendo por qué les gusta Chayanne, pero bueno, así es. Algunas, ¿verdad? Ya el Señor me explicará en el cielo, pero pues les parece guapo, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues bueno, en el mundo hay mujeres y hombres guapos y demás, pero yo en el caso de mi matrimonio decidí hacer un compromiso con mi esposa, ¿sí? Y a pesar de que pudiera haber momentos para caer, pues obviamente yo me mantengo por mi compromiso y por mi convicción en una situación de decir no. Yo, por ejemplo, ahorita ya no, pero en mi trabajo, yo tengo 14 años en mi trabajo, yo me dedico a los calentadores solares, además de tener la bendición de poder tener este ministerio, tengo un trabajo secular. Y durante casi 10 años yo viajaba todos los meses.
Ahorita porque ha cambiado la situación en la empresa, pero yo conozco prácticamente toda la República Mexicana y viajaba por lo menos una vez al mes, 2 veces al mes para muchísimas ciudades en el país. Y hubiera podido yo tener muchas posibilidades de ponerle el cuerno a mi esposa, porque pues andaba yo, o andaba, así como podía estar en Cancún, o en Mexicali, o en Ciudad Juárez, o en Guadalajara, o en Monterrey, y ella jamás se iba a dar cuenta y jamás se iba a enterar. Pero como yo tengo un compromiso con ella, una convicción, nunca lo hice. Y se me presentaron tal vez oportunidades, tal vez sí. Porque al final de cuentas, pues trato con hombres, con mujeres, con clientes, con distribuidores, e íbamos a visitar ciertos lugares, ¿verdad? Pero yo estaba parado sobre mi convicción, mi compromiso para con mi esposa y para con Dios. Por lo menos ese es mi caso. Y entonces yo podía decir no. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa y porque hice un compromiso con ella. Y en las cosas espirituales, familia, tendría que ser igual. Tendrías que decir no porque amo a Dios. Yo puedo negarme porque amo a Dios e hice un compromiso con Él. Porque familia, yo creo que el compromiso va ligado también al amor. Yo le soy fiel a mi esposa en territorio porque la amo a ella, pero también porque amo a Dios. Entonces, tomando este como ejemplo, el matrimonio, te quiero hablar de una persona, de un hombre que aparece en la Biblia y que se llama David, que has escuchado su nombre seguramente, has leído de él. Y este David, quiero hablarte de él porque él decidió permanecer, obedecer, poner su fe en Dios y para cerrar con broche de oro, hacer un compromiso con Dios. Y vamos a 1 Samuel 16, a partir del 1. Hoy vamos a leer bastantito. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera. Saúl en ese entonces era el rey y Samuel era el sacerdote. Y dijo Samuel a Dios: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era uno de los hijos de Isaí. Y dijo: de cierto delante de Jehová, este es ungido. O sea, este es el bueno, este es el que va a levantar como rey. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el más pequeño, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Te explico, familia, el contexto. El rey Saúl había caído de la gracia de Dios, porque éste estaba en desobediencia. Entonces, como acabamos de leer, le da indicaciones a Samuel para que levante a otra persona como rey, porque Saúl iba a perder ese reinado. ¿Por qué? Porque Saúl se había ensoberbecido, ¿sí? Aun cuando Dios le había puesto como rey. Entonces le dice a Samuel Dios, que era el profeta, el sacerdote, el hombre de Dios: ve a tal persona a ungir al nuevo rey que voy a levantar, y es lo que acabamos de ver. Amén. Llega con Isaí, le presenta a sus 7 hijos que estaban en casa, y ninguno de ellos era el elegido. Le pregunta: ¿tienes otro hijo? Pues le dice: sí, uno que se llama David, que es el más chiquito, que anda de pastor de ovejas. ¿Ven? A eso se dedicaba David. Estaba en el bosque, en el campo. Y acabamos de ver que llega David y entonces lo unge como rey, como el elegido. Y entonces dice ahí que el Espíritu de Dios viene sobre David a partir de ese momento. Imagínate, lo ungen ahí en presencia de sus hermanos, de los demás sacerdotes, de la gente, lo ungen con aceite, y a partir de ese momento queda ungido como rey, y luego, y ya, es todo. Dices: ¿cómo que ya? ¿No lo pusieron en el castillo? No. ¿No lo vistieron de oro? Con una corona, con diamantes, con rubíes, con una vestidura especial de rey. No. ¿No lo sentaron en un trono con terciopelo, con chapa de oro? No. Entonces, ¿dónde andaba David? O sea, lo ungen como rey, y luego, si no lo pusieron en el palacio, en el trono, en el castillo, si no lo vistieron de oro, ¿dónde andaba David? Vamos a buscar a David. 1 Samuel 16, 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, Saúl era el rey terreno que seguía en ese momento gobernando, y sus criados le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí. ¿Se acuerdan quién era Isaí? Papá de David. De Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ya encontramos dónde estaba David. Lo ungen como rey, ¿y dónde estaba? Con las ovejas. Seguía en su misma chamba, en el mismo lugar. Le dice: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, perdón. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok, lo ungen como Dios, como rey, ya quedamos. Viene el Espíritu de Dios sobre David, ya estaba ungido, ya estaba lleno del Espíritu Santo, y lo mandan con las ovejas a hacer exactamente la misma chamba que estaba haciendo antes de ser rey. A lo mejor para sus ovejas era el rey, ¿verdad? Pero para todos los demás, nada que ver. Y luego lo mandan llamar al palacio, lo manda a llamar a Saúl, y yo creo que David dijo: ahora sí voy a ser rey, ahora sí voy a reinar, ahora sí déjenme, me llevo mis chivas, tómenme medidas para que me manden a hacer mi corona de oro. Y no, Saúl lo contrata como el del arpa.
como el músico, como el empleado, ¿sí? De repente le decía, a ver, échate una canción para que me sienta mejor. Y esa era toda la chamba de Saúl. O sea, ya estaba en el palacio y seguía sin poder ser rey. ¿Y qué hizo David, familia? ¿Qué dice aquí en la palabra? ¿Se enojó? ¿Dejó tirada la chamba? Aunque sea de mariachi. ¿No? ¿Le reclamó a Dios? Señor, ¿por qué me haces rey si estoy aquí de empleado? No. ¿Qué hizo? Permaneció en donde Dios lo pusiera. Si Dios lo ponía con las ovejas, ahí permanecía y trabajaba y lo hacía bien. Y si Dios lo ponía en el palacio, aunque fuera de empleado, ahí permanecía y lo hacía bien. Entonces decidió David permanecer. ¿Sí? Yo creo que David, la verdad, no estuviera muy feliz. Eso es lo que yo supongo. Tal vez en mi carnota, ¿verdad? En mi carnalidad. Pero yo creo que a lo mejor David en un momento dijo, pues, como para qué me ungieron como rey, ¿no? Si soy el del arpa, el amenizador, el mariachi, el del trío, como le quieras llamar. Pero aún así decidió permanecer. Permanecer tomado de la mano de Dios. Él no veía la posición como pastor de ovejas, ni veía la posición como empleado en el reino. Él veía quién era para Dios, en qué posición lo había puesto Dios, en qué posición le había dado. Como seguramente tú y yo, familiar, entendemos nuestra posición, nuestra condición, nuestra carencia, nuestra necesidad, nuestra enfermedad. Entonces permaneció. Amén. El segundo paso es obedecer. Vamos a ver a dónde llevó la obediencia a David. Ya lo encontramos. Lo ungieron, se nos perdió, sabían, ya lo encontramos, que estaba con las ovejitas, lo traen al palacio y ahora ya estaba aquí chambeando. Samuel 17:1. Los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elam y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, iban a pelear contra los filisteos, estaban en una posición de guerra. La guerra se llevaba a cabo en una zona de un valle, y un ejército se ponía de un lado y otro ejército se ponía de otro lado para que tarde o temprano se atacaran unos a otros. O sea, unos veían a otros, pero estaban en espera de comenzar la batalla. Dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el monte al otro lado y el valle entre ellos, como una cancha de fútbol. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Para que te imagines, era un monigote como de 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, aparte llevaba un chalán, ¿no? Y se paró y dio voces, es decir, gritó a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, hasta este momento acabamos de leer que había un monigote de 3 metros de alto, súper equipado, con bronce y demás metales, con espada y demás, y estaba lanzando un reto contra el pueblo de Israel, contra los hijos de Dios,
contra el reino de Saúl. Saúl estaba ahí porque en ese entonces acostumbraba que el rey estuviera en medio de la batalla. Y estaba lanzando un reto para ver quién se aventaba un tiro con él, ¿verdad? A ver quién le podía ganar. Primera de Samuel 17, del 12 en adelante, y dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, Isaí se llamaba, ¿verdad? Cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero, o sea, los 3 hermanos mayores de David estaban en el campo de batalla. Dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas. O sea, mientras el rey andaba en la pelea, en la lucha, y él no necesitaba que le tocara el arpa, pues a David lo mandaban otra vez con las ovejas. Dice: David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Luego, aquí es donde vamos a ver la obediencia de David. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado del guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. O sea, su papá le dijo que les llevara comida a sus hermanos, y él obedeció. ¿Ven? Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga, es decir, el pan que traía, la comida, dejó su carga en manos del que se guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Es decir, David escuchó el reto. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esta era la recompensa. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David pensó diferente a todos los demás. David dijo: ¿quién es este? David no se fijó en su tamaño. Él dijo: pues si no lo voy a cargar. David no se fijó en eso, se fijó en su Dios. ¿Sí? Por eso dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y bueno, no te quise poner más, hay mucha información, pero obviamente ojalá la puedas leer en tu casa. Pero en resumen, casi todos conocemos la historia, ¿verdad? De David y Goliat. Se enfrenta David contra Goliat con una onda, ¿sí? En la cual ponía una piedra y la aventaba, y le cayó la piedra, o le pegó con la piedra al gigante en la frente, y el gigante cayó muerto. Llega David, nada más que con su onda, toma la espada del mismo gigante, Goliat, y le corta la cabeza. Pero lo que quiero hablar no es de esto, en esta parte. De lo que quiero hablar es la importancia de que David obedeció. Yo sé que no fue Dios el que lo mandó, pero lo mandó su padre.
Y David honraba a su padre y obedecía a su padre. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera obedecido? No hubiera llegado a este lugar, no hubiera llegado al lugar del combate, no hubiera matado a Goliat y no hubiera cambiado de posición, porque a partir de este momento él dejó de ser el del arpa, se convirtió en el héroe, porque él mató al que nadie quiso matar. Entonces, esto es lo importante, familia. A veces decía mi pastor, ¿qué pasa si yo te digo que vayas a la farmacia y me traigas 1 kilo de clavos? ¿Qué dirías? A lo mejor dirías, pues mi pastor ya se volvió loco, ¿no? ¿Cómo va a traer clavos en la farmacia? Mejor voy a la ferretería. Bueno, pero es que es el tema de la obediencia. A veces nos cuesta trabajo obedecer. A lo mejor hubiera dicho David, no, pues que le lleven, a ver, si somos 6, 7, tengo 7 hermanos mayores, los 3 más grandes están en el campo de batalla y hay otros 4 que están bastante grandecitos. Papá, ¿por qué no mandas a uno de ellos? No, hubiera podido ser. Y le hubiera dicho a papá, papá, es que es el campo de batalla, voy a correr más riesgo yo porque estoy chiquito. Pero no, David obedeció lo que le dijo su papá que hiciera. Pero si no hubiera obedecido familia, no hubiera llegado a este lugar, no hubiera entendido el reto y no se hubiera afrontado. Entonces, ¿a dónde llevó su obediencia a David? ¿Cuál fue la recompensa de obedecer a su padre? Primera de Samuel 17:25, te reitero, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, o sea, a David que venció, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a los de la casa de su padre en Israel. O sea, iba a tener esposa, iba a tener riquezas, y además su familia iba a dejar de pagar impuestos. Esto fue la recompensa que obtuvo David por obedecer. Sí, pero pastor, ¿realmente la recompensa fue por matar al monigote? No, primero vino la obediencia y después él se enfrentó. ¿Y por qué se enfrentó? Pues obviamente porque tenía fe en Dios. Su obediencia lo cambió de posición, te decía. Él era el héroe a partir de ese momento. Dice en la palabra que en la obediencia hay bendición. Y te decía yo hace 2 semanas que entonces en la desobediencia hay maldición. David permaneció y David obedeció. Y David, junto con la obediencia, puso en práctica su fe. ¿En dónde lo vemos esto? En 1 Samuel 17:43 dice, y dijo el filisteo a David, soy yo perro. Cuando mandan a David, que lo ve sin armadura, porque no le quedó la armadura del rey, que se la estaban prestando, sin espada, y nomás llegó con su honda, dijo el filisteo, o sea el gigante, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, aquí vamos donde vamos a ver la fe de David. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Ahí vemos la fe de David, ¿verdad? Una fe enorme. Estaba peleando contra este hombre y prácticamente tenían de respaldo a todo un ejército. ¿En dónde estaba la fe de David? En Dios. Sus palabras dejaron ver esto. Él no vio el tamaño del animalote, te reitero. Él vio que su Dios era más grande que el gigante de 3 metros. Y no dudó, familia. No dudó, puso su confianza, puso su fe en Dios. Ok, hasta aquí David permaneció, obedeció y tuvo fe. ¿Estamos de acuerdo?
¿O ya se me durmieron algunos? ¿No? El compromiso de David. ¿Hasta dónde estaba comprometido David con Dios? ¿De qué tamaño era el compromiso de David? Primera de Samuel 18:5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, o sea, lo puso ya como en una posición alta del ejército. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. O sea, y Saúl se enojó, le dieron celitos, pero la realidad es que el que se echó al gigante pues fue David. Pero Saúl se enojó, dice en el 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl otra vez, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea, a Saúl le dio mucha envidia, a Saúl le cayó gordo, le cayó mal, le empezó a odiarlo porque decía: pues ya nada más, o sea, lo quieren más a él que a mí que soy el rey, ¿verdad? Entonces ya nada más falta que le quite el reino, y vuelve ese espíritu que hacía desvariar a Saúl, y entonces vuelve a tocar el arpa David, porque esa chamba pues él la seguía teniendo, porque era el único que podía ayudarlo, y le avienta la lanza a Saúl y no lo mata. Pero ya David se da cuenta que Saúl lo quería matar, ¿sí? Después de ser exaltado, David, que ya lo habían dado lo prometido, que ya tenía esposa, hija del rey, que ya tenía riqueza, según lo que acabamos de leer, ya vivía como rey. Seguramente le servían como rey, lo atendían como rey, lo trataban como rey, aunque todavía no era rey, pero vivía en el palacio. ¿Por qué? Porque ahí vivía su esposa, la hija del rey. Ya era guerrero, aunque territorio que también tocaba el arpa, pero estaba en una posición de comandante, en una posición de autoridad en el ejército. Y ahora el rey Saúl lo quiere matar. Y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías tú si alguien te quisiera matar? O sea, ¿cómo vivirías si tu cabeza tuviera precio? Pero además no solo eso, familia, el que quisiera matarte fuera la persona más poderosa de toda la ciudad, porque era el rey. Entonces, imagínate que la mayor autoridad de este país, que ahorita es la presidenta, te quisiera matar, por así decirlo. O sea, ¿dónde te vas a esconder? ¿Cómo le vas a hacer? No había mayor autoridad que Saúl y quería matarlo. ¿Cómo viviría? ¿Con qué miedo? ¿Saldrías a la calle? Yo obviamente no. Tal vez estaba David deprimido por ansiedad. Después de intentar matar a David, no te lo voy a leer, pero tuvo que huir. David tuvo que huir del reino e irse a esconder. Pero Saúl lo perseguía, y no lo perseguía solo. O sea, obviamente David ya no tenía ejército, porque el ejército era de Saúl. Entonces huye David solo, y Saúl va tras de él con el ejército para matar a un solo hombre. Y Saúl andaba, como decimos aquí en México, a salto de mata, ¿verdad? Escondiéndose, huyendo, viviendo, esperando que un día lo iban a matar. Samuel 22, 1, 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y fíjate el punto número 2. Y se juntaron con él, o sea, con David, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu,
y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, David acaba viviendo en una cueva después de vivir en el palacio y ahora vive en una cueva con otros 400 pelados, sin baño, ya te imaginarás de lo que te estoy hablando, sin camas, sin comida. Y luego dice aquí que se le unieron 400 afligidos, dice que eran los endeudados. Imagínate, todos los que le deben a Coppel le cayeron allí en la cueva, y también algunos de Electra. Esos endeudados le cayeron. Dice, y los que se hallaban en amargura de espíritu, deprimidos, tristes, también de esos le cayeron. Como le debían a Coppel, pues estaban tristes, ¿verdad? Dice, y fue hecho jefe de ellos. No, pues a buen árbol se arrimó, ¿no? Hizo su ejército de 400 deprimidos y 400 que estaban siendo perseguidos por Electra. Ese fue su ejército. ¿Cómo crees que él se sintió en esa cueva? La verdad, después de toda la gente, de todo el ejército de lucha que tenía con Saúl, y ahora tenía 400 deprimidos. Los más tristes, los más deprimidos, los más agobiados de la región, le cayeron. Primera de Samuel 24:1 dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, o sea, llevó Saúl 3,000 escogidos de los mejores, y David con sus 400 deprimidos. Dice, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl se mete en la cueva para cubrir sus pies. Yo entiendo que a lo mejor se iba a echar una pestañita, que ya era de noche, pero dice que David y sus hombres estaban en los rincones de esa misma cueva. O sea, a lo mejor David y sus deprimidos estaban al fondo. Y Saúl entra en la parte principal de la cueva para dormir, yo supongo. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, fíjate lo que le dijeron sus deprimidos, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, dice, cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal, pon atención familia, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Porque antes fue ungido Saúl, antes de David. Dice, así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Fíjate el tamaño del compromiso de David para con Dios. Entra Saúl a la cueva, se acuesta, se queda dormido, y pudiendo matarlo, no lo mata. Yo no creo que en la cueva hayan entrado los 3,000 soldados. Yo creo que a lo mejor entró Saúl de otros 5 pelados, y él tenía sus 400 deprimidos, o sea, no hubieran podido contra él. Pero ¿hasta dónde era el compromiso de David con Dios? Que no lo mató. No lo mató. O sea, ese hombre que lo perseguía, que le desgastaba la vida, que lo hacía vivir deprimido, triste, a salto de mata, que lo quería matar, para David era el mismo diablo. Lo tuvo a unos centímetros y no lo mató. ¿Cómo es posible que lo que más le afligía la vida,
que era la solución a todos sus problemas, porque además si lo mataban no creas que lo iban a meter a la cárcel, ¿eh? O sea, lo mataba y él quedaba como rey, él ya estaba ungido, no creas que iba a pagar una condena. Para David era más grande el compromiso para con Dios que su propia vida, sí, por supuesto que sí. Familia, no sé cuál es tu problema el día de hoy. Todos aquí tenemos cargas, situaciones, problemas, desiertos. No sé si lo que te aflige es tu economía, tu familia, tus hijos, tu salud, tu enfermedad, tu matrimonio, tus padres, tu trabajo, no lo sé. Pero yo te quiero comentar, imagínate que tengas la posibilidad de solucionar tu vida, de salir de cualquier situación. Y no lo hagas porque tienes un compromiso con Dios. Porque si hicieras si llevaras a cabo ese acto es en contra de Dios. Ojo, no quiere decir que Dios no quiera que sanes, o que estés bien, o que seas feliz, o que vivas en paz, o que se solucione tu vida. Solo te estoy poniendo un ejemplo de que hubiera algo que pudieras hacer, que estuviera en tus manos, y que si hicieras eso, se solucionara tu vida. Pero de que de ello dependiera el afectar tu compromiso para con Dios. A mí me vuela la cabeza la decisión que tomó este hombre. La verdad, familia. Y ahora, familia, yo te pregunto, ¿hasta dónde llega tu compromiso para con Dios? Acabamos de ver a dónde llegaba el compromiso de David para con Dios. ¿Nos quedó claro? Hubo mucho que leer, traté de explicarte lo mejor que puedo, pero entendimos que él permaneció, que él obedeció, que él estuvo en fe y luego tuvo este compromiso enorme para con Dios. Y tú y yo, familia, ¿hasta dónde está nuestro compromiso con Dios? Porque yo te he dicho que desde este lugar no sale juicio para ti. Yo no soy nadie para juzgarte, ni para juzgar tus actos. A mí Dios me puso a chambear aquí como chalán, como ayudante, como lo quieras llamar. A mí me trajo Dios a trabajar aquí y para bendecirte, para bendecir esta ciudad. Pero yo no te juzgo, pero sí te pregunto o te invito a que te preguntes, ¿hasta dónde llega tu compromiso con Dios? Hay veces que no venimos a la iglesia porque nos llegó la visita, porque tenemos ropa que lavar y como hoy hay sol, hoy voy a lavar. Ahí en Veracruz era muy común, pues me llegó familia, les voy a llevar a la parroquia, les voy a llevar al malecón y ya no van a la iglesia, ¿no? ¿Hasta dónde es tu compromiso con Dios? ¿Cada cuándo tienes que venir a la iglesia? Todos los domingos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios. No oramos porque no tenemos tiempo de orar, porque tenemos cosas más importantes en el día. No leemos la Biblia porque me da sueño, pero te avientas 8 horas en Facebook. Pero no leo la Biblia porque me da sueño, pues no la leas en tu cama, léela parada o escúchala. Tenemos la bendición de que nomás le picas play en el celular y ya escuchas la Biblia. No le damos a Dios de nuestros recursos, y no hablo solo de los económicos, hablo del tiempo, porque hay cosas más importantes. De ese tamaño es mi compromiso con Dios. Te reitero que no es juicio, familia, pero debemos entender, tomar el ejemplo de este hombre, del compromiso que hizo. A la iglesia no se viene cuando te nace. La Biblia no se lee cuando te nace. Tus recursos no se los das a Dios cuando te nacen, porque de ser así no nos van a hacer. Yo como padre de familia, yo no creas que todas las quincenas me nace mantener a mis hijas. Como decía yo el otro día, como que me nace más irme a Cancún,
Eso siento que me nace un poquito más, ¿verdad? Que pagar colegiaturas, y gasolinas, y súper, y sobre todo que ahora usted las ve bien flaquitas, pero comen como si me odiaran, decía por ahí un amigo. No sé dónde les cabe tanto. Pero familia, ¿a dónde va tu compromiso para con Dios? ¿De qué tamaño es tu compromiso? Y de verdad, te lo digo de corazón, no es juicio. Esta palabra es de parte de Dios. Te voy a hablar un poquito de mi compromiso, si me lo permites. No para vanagloriar, no para decirte que yo soy un muy buen pastor y soy el más lindo de los hermanos que ha sembrado Dios en Pachuca, no. Pero te voy a hablar un poco de mi compromiso, si te sirve como ejemplo. Es que usted es pastor, no siempre he sido pastor. Tengo 3 años de pastor y tengo 24 años en el Evangelio. Pero familia, mi compromiso no tiene límite. El límite lo pone Él. Te voy a poner un ejemplo. ¿A alguien de aquí le gusta dormir, levantarse tarde de vez en cuando? A algunos les da pena porque hay gente que dice, ay, si te levantas tarde eres flojo. No, yo creo que si ya trabajaste, que si ya cumpliste un horario y un día a la semana te puedes levantar tarde, está bien. A mí me gusta levantarme tarde, nada más que casi no puedo. Cuando estaba yo en Veracruz, de lunes a viernes, pues me levantaba temprano porque hay que chambear, y el sábado era el día que yo me levantaba tarde. Y un día me dice mi pastor, a partir de ahora eres el líder de varones. Y entonces empezamos a organizar reuniones y a los varones pues, se quejaban de que no, yo no puedo ir a la reunión, hermano, porque tengo que ir a chambear el sábado, y el lunes, y el martes, el domingo vengo a la iglesia, tengo que ir a ver a mi mamá, ¿ok? Empezamos a hacer la reunión de los sábados a las 5 de la mañana, para que no se quejen de la reunión que van a tener a las 5 de la mañana. No solo eso, les hacíamos de desayunar a 20, 30, 40 varones. Me ayudaba ya, por allá atrás está mi mamá, y les preparábamos desayuno, huevitos o chilaquiles o lo que se te antoje, para que no se quejaran, ¿sí? A las 5 de la mañana empezaba la reunión y a las 6:30 que terminábamos les servíamos de desayunar, sin costo alguno, obviamente, y después ya nos mandábamos desayunados a chambear. Y durante mucho tiempo, si empezábamos a las 5, imagínate a qué hora me levantaba yo. Y el domingo yo iba a la iglesia de 8 de la mañana a 3 de la tarde, porque tenemos allá 4 servicios. Entonces tampoco me levantaba tarde. Y de lunes a viernes pues hay que chambear. ¡Ay, qué pastor tan lindo me tocó! No es para vanagloriarme. Simplemente por amor a Dios, por mi compromiso con Dios, yo le entregué mi sueño, y mi descanso, y mi tiempo. Sin contar que además los miércoles teníamos reunión, los lunes teníamos reunión de servidores. Ay, entonces eres fanático porque vas todos los días a la iglesia. No, porque amo a Dios y porque estoy comprometido con Dios. Mis recursos, familia. Yo tengo 24 años de mi vida dando mi diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10% de mis ingresos. En la Biblia dice que lo tengo que dar, y yo desde hace 24 años he dado mi diezmo. 2 veces no lo he dado. Y le hablé con mi pastor, le dije, pastor, tengo un problema, no me alcanza, prácticamente no cobré. En una de ellas le dije, voy a pedir un préstamo para pagar el diezmo. Me dijo, así déjame, no te preocupes, no pasa nada, vamos a orar. En 24 años 2 veces le he fallado a Dios. Mi familia, mis hijas están consagradas para servir a Dios. Yo sé que ellas van a tener su vida, que ellas van a estudiar lo que quieran estudiar, yo les voy a apoyar mientras esté en mis manos en todo lo que requieran. Pero mi familia, mis hijas, de mi cuenta corre que van a servir a Dios. Bueno, tú ya las ves sirviendo a Dios. Mi familia yo se la he entregado a Dios, y nada más que a Él. Mi matrimonio, amo a mi esposa con todo mi corazón, pero no soy de palo, te decía hace rato, no por ser pastor ya te dejan de gustar las mujeres, y no me estoy amarrando el dedo, pero yo tengo
Estuvimos 8 años de novios y estamos por cumplir 17 años de casados. Y yo a mi esposa jamás le he sido infiel. Ella tiene todas las contraseñas de mi celular, de mi correo electrónico, la cuenta del banco, el Facebook, absolutamente de todo. Ella tiene toda la información, yo no tengo nada que esconder. Yo no contesto y digo, ahorita vengo, espérenme, y me salgo. Ella sabe absolutamente todo. Mis hijas agarran mi celular. No tengo ni pornografía, ni ninguna porquería que ellas no puedan ver. No tengo nada que ocultar. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con ella y un compromiso con Dios. Mis finanzas, familia, siempre hemos tratado de bendecir a la gente. Y no es porque sea muy bueno, pero te doy mi palabra que siempre que hemos podido ofrendar, dar una despensa, ayudar a la gente, siempre lo hemos hecho. Y no por quedar bien con la gente. Es por el compromiso que tengo de Dios de bendecir a su creación, a su iglesia, a sus hijos. Y por último, familia, por si fuera poco, mi vida. Un día Dios me pidió mi vida. Yo estoy aquí porque Dios me lo pidió. Porque yo tenía un trabajo. Y ahorita a lo mejor pudiera tener un mejor trabajo, que soy honesto. Porque mis ingresos han mermado, porque en la empresa donde estoy desafortunadamente ha cambiado la situación después de la pandemia. Y yo pudiera conseguir un trabajo en Ciudad de México y no tengo problema de ir y venir todos los días. Pero si yo me dedico a trabajar allá, entonces, ¿qué voy a hacer con el ministerio? ¿Voy a tener una mejor economía? Sí, pero voy a descuidar el ministerio. Y para mí es más importante el ministerio que mi economía y que mis finanzas. ¿Pudiera estar mejor económicamente? Sí, pero yo se lo entregué a Dios. Dios me pidió ser pastor. Yo no pedí ser pastor. A mí un día mi pastor me dijo, te vas a ir a Pachuca y vas a abrir una iglesia. Y yo dije, sí. No dije, lo voy a pensar. Veníamos en carretera, íbamos platicando. Íbamos de una iglesia en Cosamaloapan, íbamos de regreso a Veracruz. Y me dijo, oye, hijo, ahora que te vayas, te vas a ir a abrir una iglesia. Y yo jamás le dije, lo voy a pensar, déjame ver. Es más, déjame platicarlo con mi esposa. ¿Qué tal que llego y me regaña? No. En ese momento le dije, sí, está bien. Yo voy a obedecer a Dios. Yo le voy a servir. Ya llegué y le dije a mi esposa y no me regañó. Pero familia, de verdad yo no lo pedí, Dios me lo pidió. Y mi compromiso ahí está. Lo amo tanto y le tengo tanta gratitud que voy a hacer todo lo que Él me ordene. El resto de mi vida le voy a servir. El resto de mis recursos le voy a dar. Mi familia, mi casa, mi economía. Te decía el otro día, aún mi vejez. Digo, ahorita acabo de cumplir 45 años. No sé cuánto va a durar esta iglesia, yo espero que mucho. No sé hasta dónde me va a llevar el Señor. Pero si yo lo voy a servir a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, hasta que Él quiera, hasta que Él diga, los límites los pone Él, no yo. Hasta donde Él diga, hasta donde Él diga. Yo ya le entregué mi vida. Yo ya le entregué lo que Él me pidió y se lo voy a seguir entregando todos los días. Me puedes decir, pero es que tú eres pastor, es más fácil. No, familia. Todo esto que te estoy platicando es antes. Yo tengo 3 años como pastor en esta iglesia, pero de ahí para atrás no era pastor. Y este compromiso aplica para ti, que incluso tienes poco tiempo o mucho tiempo en el Evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿qué le vas a dar a Dios? ¿Lo mejor de tu tiempo? ¿Lo mejor de tu día? ¿De tus recursos? ¿Lo mejor de tu vida o lo que te sobra? ¿Sabes? Traemos una enseñanza. Yo fui católico los primeros 21 años de mi vida. Y ahí te enseñaban que a Dios se le da lo peor. Cuando pasan para pedir las ofrendas, hasta se llama limosna, ¿no? ¿Y qué buscas? La monedita más fea.
La monedita más chiquita, la de peso. Es más, hay unas de peso morenitas. Esa dabas, o esa daba. Nos enseñaron así, a que a Dios se le da la limosna. Cada cuando ibas a la iglesia católica, los que son católicos, yo nunca. A mí cuando me llevaban a unos 15 años, una boda o algo así, pues yo no iba a la iglesia, no había un compromiso con Dios. A lo mejor tú eres católico o eras católico y dices, no, en mi iglesia sí, está bien, qué bueno, pero en la mía no. Es más, yo en mi iglesia tenía, pues iba una vez al año. Estamos acostumbrados a darle a Dios las obras, lo que nos sobra, lo que no nos sirve. Hoy llega una persona necesitada y dice, espérame tantito, te voy a dar una camisa, te voy a echar una manita. Y sacas la camisa más fea, la que tiene hoyitos. Si le estás dando a ese hombre, por la misericordia de Dios, pues dale de lo mejor. Dale de lo mejor. A Dios se le da de lo mejor, familia. Este mismo David es el que dijo, yo no le voy a dar al Señor sacrificios que no me cuesten. Así lo dijo en la palabra. ¿Qué le vas a dar a Dios, familia? No te estoy hablando, no creas que estoy hablando específicamente de dinero. No, tu tiempo, tu esfuerzo. Te lo he dicho en otras ocasiones y no me lo tomes a mal. Algunos llegamos tarde a la iglesia, estamos acostumbrados a que en la iglesia, y algunas iglesias así son, y yo lo respeto, el tiempo de la alabanza es como para esperar a los que vienen tarde. Y no es así. La alabanza y la adoración es lo que Dios se llevó de la reunión del día de hoy. Esta palabra es para ti, es alimento, para ti y para mí, porque a mí también me confronta. Pero la alabanza, el venir a cantarle, eso es para Él. No es para esperar a los que lleguen tarde. Empezamos a las 12. ¿Sabes por qué empezamos a las 12? Porque si hago el servicio a las 9 de la mañana, no va a llegar nadie. Entonces, cuando decidimos poner el horario de esta iglesia, dijimos, bueno, a las 12, si te levantas a las 10, te echas un baño, te desayunas, llegas sin problema al 10 para las 12. Pero ¿hasta dónde está tu compromiso con Dios? Llega temprano. ¿A poco al cine llegas tarde? ¿Al trabajo? Los que entran a las 7, 8, 9 de la mañana, ¿llegas tarde? No, hay un horario. ¿Y por qué no cumplimos con Dios? ¿O es más importante el cine o el trabajo que Dios? No, ¿verdad? Llega temprano, te lo digo de corazón, te invito a que lo hagas. Es para adorar a Dios. Es un sacrificio de alabanza el que tenemos cada domingo. De por sí es un ratito, son entre 20 y 30 minutos lo que dura la adoración. Es poquito, pero es para Dios. Es para Dios. ¿Tú sabes que a Él le encanta la alabanza? ¿Sabes que a Él le encanta la adoración? Bueno, cuando viene se la está regalando. Si un hombre le lleva a su esposa serenata, ¿crees que le encante? Bueno, pues a Dios le encanta más tu alabanza, tu adoración, aunque cantes feo. Yo canto muy feo, pero le canto con todo mi corazón. Y me ves moviéndome y danzando, moviendo mis carnes, ¿verdad? Pero es para Dios, no me importa, no me da pena. Si se me salen los gallos, no me da pena, es para Dios. ¿A dónde está tu compromiso para con Dios, familia? No es regaño, simplemente es la palabra que el Señor tenía para contigo. Y ponte sobre tus pies, familia. En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde.